buenas noches. Mi nombre es Nayet Martínez, estudiante de Psicología de séptimo semestre de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. El día de hoy nos encontramos con las compañeras Juliet Castilla, Juliet Castrillo, Daniela Luna y mi persona. Estamos reunidas para presentar un análisis crítico compartiendo nuestras opiniones en base a la entrevista a un migrante que realizamos previamente. Bueno, ¿qué fue lo que más impactó de la entrevista realizada y por qué? En mi caso, lo que más me impactó de la entrevista a un migrante fue la diversidad de experiencias y emociones que le dieron al momento de llegar a un país desconocido. Mi emigrante tenía una historia única y enfrentaba desafíos y oportunidades diferentes en su nuevo país. Esto me impactó porque pude apreciar la complejidad y la riqueza de la experiencia migratoria, así como la resiliencia y la determinación de las personas para adaptarse a un entorno completamente nuevo. Además, me sensibilizó sobre las dificultades que enfrentan los emigrantes y me hizo reflexionar sobre la importancia de la empatía y el apoyo en la integración de las comunidades migrantes. Seguimos con la compañera Juliet. Muy buenas noches. Bueno, a mí lo que más me impactó de la entrevista realizada es como la señora Parra menciona que salió de su país, en este caso Venezuela, hacia Colombia, sin saber hacia dónde iba, porque en el caso de ella no tenía a alguien que la esperara, había dejado a sus hijos, a su familia para buscar una mejor calidad de vida de cualquier manera. Buscando con esto ayudar a su familia, quienes quedaban en el vecino país. Estos relatos me impactan porque debe ser duro para ellos dejarlo todo, enfrentarse a grandes desafíos en un lugar que es ajeno, donde ellos desconocen todos, tienen otras culturas, para poder sobrevivir estas problemáticas como lo es la migración. Les cedo ahora a la compañera. Muy bien, mi experiencia fue también un poco en parte sorpresiva porque primeramente no tenía como tanto conocimiento o acercamiento hacia cómo estas personas, bueno, primeramente la persona que entrevisté es una migrante venezolana también, y como les decía, no tenía el acercamiento o no sabía de qué manera estas personas habían llegado a este país, qué habían tenido que hacer, y ella me comentaba que le tocó, fue muy difícil porque al principio no estaba abierta la frontera, les tocó pasar por trochas, incluso les tocó dejar muchas de sus cosas ahí atrás en todo ese camino. Al llegar aquí, le tocó trabajar duro porque dejó a su mamá, dejó a toda su familia y ella era el sostén principal de ese hogar, y le toca ahora trabajar doble jornada para poder subsistir aquí en este país y también enviarles a sus familiares allá en Venezuela. También ella me comentaba que la relación que hizo acá en Colombia fue totalmente diferente. Ella esperaba de pronto el rechazo, esperaba que mucha gente no la ayudara, y fue todo lo contrario. La ayudaron, o sea, le han tendido la mano. Ha sido una persona muy trabajadora y que se ha ganado el corazón de muchas personas acá en Colombia, bueno, específicamente acá en Valledupar, y ha logrado trabajar, y donde llega a trabajar la quieren mucho y la han ayudado bastante. Entonces esta fue mi experiencia con ella, y le cedo la palabra a mi compañera. Bueno, yo también realicé la entrevista a una migrante venezolana que pues llegó a la ciudad de Barranquilla buscando pues una mejor calidad de vida. Como todos, dejaron todas sus pertenencias, toda su familia, en busca de una mejor calidad de vida, pues para ella, para sus hijos, para su mamá, para toda su familia. La persona que yo entrevisté en ese momento estaba con el papá de sus hijos, que es una persona enferma e insulino dependiente, lo cual también fue un momento duro al principio para ella porque no contaba allá en Venezuela con ese medicamento.
Entonces él entraba en una crisis, lo cual se debía de colocar ese medicamento para que no tuviera las crisis que tiene. Pero por lo que escucho, también de las entrevistas de mi compañera, han sido unas personas que son historias, entrevistas de mucho sacrificio, esperanza y mucha resiliencia. Le cedo la palabra a la compañera Naidet. Ok, bueno, ¿qué situaciones o vivencias del discurso de los entrevistados se identifican como similares? Bueno, para mí algunas situaciones pueden ser las experiencias de injusticia social y desigualdad, los obstáculos en el acceso a la educación o al sistema de salud que tienen estas personas, la búsqueda de oportunidades de crecimiento profesional, la importancia de la familia y las relaciones interpersonales en el bienestar emocional. Estas similitudes reflejan temas comunes que atraviesan las experiencias de los entrevistados, mostrando la relevancia de estos aspectos en sus vidas. Bueno, para mí las situaciones o vivencias que identifico ha sido, digamos, el ser migrantes, que todos vienen la mayoría del país vecino, Venezuela, con la intención de ganar dinero, de buscar un trabajo para poder enviar comida a sus casas. A algunos les ha tocado demasiado fuerte, donde han tocado puertas y no han contado de pronto con una oportunidad. Han pasado por situaciones muy críticas, donde a muchos les ha tocado dormir en la calle. Otra similitud que consigo es que no son valorados por venir muchas veces de otro país, donde hay personas que se valen de ellos, no le pagan lo correcto. Entonces, para mí esa es la similitud que consigo. Le cedo la palabra a la compañera Juliet. Bueno, de igual forma, también viendo la entrevista de mis compañeras, coincido mucho con las similitudes porque se ve mucho eso, la discriminación, el hecho de que tengan que venir a buscar trabajo, a regalarse. Otras personas aprovechan de pronto esta vulnerabilidad para brindarles trabajos pesados y aparte mal pagos. Otra sería también el hecho de que vienen a un nuevo país y no conocen de salud, cómo se maneja la salud acá en este país, y también se ven un poco vulnerabilizados en ese sentido, no saben dónde los atienden, cómo ser atendidos. Por eso muchas causas también de enfermedades acá en Valledupar se han visto reflejadas por eso, porque no hay de pronto por parte de salubridad o de todas estas entidades de salud, de pronto programas o charlas a estas personas que viven en la calle, que se contagian de pronto de bacterias, de infecciones, y a las chicas también que llegan a las clínicas, no son bien atendidas, las embarazadas, todo este tipo de situaciones en las que el migrante llega y llega en cero, o sea, sabiendo que no sabiendo nada del país y a lo que se tiene que enfrentar día a día, a robo de sus pertenencias. A veces se aprovecha de las otras personas también de eso, de que viene, no conoce a nadie y le roban todas sus pertenencias. También la persona que entrevisté vivió mucho de eso, ya que no le daban posada al principio porque llegó sucia, llegó sin poder estar presentable,
y le robaron muchas cosas en la calle. Tuvo que, pensó en trabajar de la calle también, de pronto de mujer en la calle, pero aún así fue una persona que no se rindió y que se integró a la sociedad, se integró a la sociedad de Valledupar, se integró a todo esto y en estos momentos esas son las similitudes que encuentro más que todo en la persona que entrevisté. Le cedo la palabra a mi compañera Daniela. Bueno, yo logro evidenciar dos situaciones similares a las entrevistas de mi compañera, que una sería la motivación a migrar, que esa la podemos evidenciar en las cuatro entrevistas que realizamos, debido a que estas personas buscan una mejor calidad de vida, buscan un empleo, buscan poder estar seguros también en la ciudad de pronto a la que van a llegar. Y otra situación similar sería a la adaptación en el nuevo entorno, porque para ninguna de las personas que se entrevistaron fue fácil salir de su país y llegar a un país nuevo. No sabía a qué experiencias nuevas se iban a enfrentar, no sabían qué desafíos iban a tomar, y todas estas experiencias nos reflejan una complejidad de las migrantes que pudieron salir. Le cedo la palabra a la compañera Naidet. Ok, bueno. ¿Qué conceptos de las lecturas pueden utilizarse para comprender el fenómeno de la migración? Cada una de nosotras contestará esta pregunta no puede aparecer. Sustentándola teóricamente. Bueno, lectura es la construcción. Bueno, el primer concepto es la construcción social de la realidad. Según Janes, la migración puede ser entendida a través del concepto de construcción social de la realidad, de Luckmann. Este concepto sugiere que la realidad es socialmente construida a través de la interacción humana, lo que implica que las percepciones sobre la migración, las identidades culturales y las fronteras son el resultado de procesos sociales y culturales. Bueno, Janes señala que la migración puede ser analizada desde la perspectiva desde la institucionalización, un concepto clave en la teoría de Luckmann. La migración implica la interacción con instituciones sociales y políticas que influyen en la forma en que los migrantes son percibidos y cómo se integran en la sociedad acogida. Externalización. Tal como lo plantea Luckmann, puede ser útil para comprender la migración. Este concepto se refiere a la objetivación de la realidad a través de la acción humana, lo que sugiere que las estructuras sociales y las normas relacionadas con la migración son el resultado de procesos de externalización que influyen en la experiencia de los migrantes. Esos fueron mis tres conceptos. Seguimos con la compañera Juliet. Bueno, en la lectura de Sánchez Corral 2022, podemos utilizar el concepto de justicia social. Este concepto está relacionado con la promoción de una distribución equitativa, el reconocimiento y la participación de todos los individuos, en particular las personas refugiadas. Teóricamente, la justicia social se fundamenta en la idea de que todas las personas tienen derecho a condiciones de vida dignas y a ser tratadas con equidad. Según la Organización Internacional para Migraciones, IOM, la migración implica un movimiento que puede estar motivado por diversas razones, incluyendo violaciones a derechos humanos. Las personas refugiadas en este contexto buscan protección debido a situaciones críticas en sus países de origen, como persecución o violencia generalizada. Le cedo la palabra a la compañera Juliet Castilla. Bueno, en la lectura que yo escogí, que fue la de Kasim Feini Marcus, que se pueden ver los estereotipos, los prejuicios y la discriminación acerca de la migración. En esto podemos decir que en caso de
de la interacción entre grupos, casi también abordan cómo la interacción entre los grupos puede exacerbar o reducir los prejuicios. La teoría del contacto en cuanto a las personas sugiere que la interacción positiva entre grupos puede disminuir los prejuicios si se dan ciertas condiciones en el caso de la migración, como objetivos comunes y un entorno seguro para la interacción. También podemos ver en otro punto la influencia cultural y la socialización, el estereotipo amenazante y las consecuencias de la discriminación. En este caso, por parte de la migración, ya viene siendo la discriminación, que es el comportamiento que resulta de los prejuicios y puede tener efectos devastadores en las vidas de las personas afectadas, de pronto de estas personas que fueron afectadas por una crisis económica, que muchos de sus familiares también fallecieron en la lucha de esta crisis. Y es aquí donde vemos el concepto de deshumanización, que es crucial cuando un grupo es tratado como inferior y sus miembros pueden experimentar una disminución en su bienestar psicológico y social, que ya lo habíamos hablado en las preguntas anteriores, cuando decíamos que las personas se aprovechan de aquella vulnerabilidad de estos migrantes, y empieza ahí el proceso de prejuicios, discriminación y deshumanización en cuanto a todas estas personas que deciden migrar, sea por una situación económica, sea a este país o a cualquier país, siempre se ven afectados por la deshumanización y el prejuicio de a donde decidan llegar. También decía sobre los estereotipos, que la naturaleza de los estereotipos, de pronto estos autores sostienen que los estereotipos son creencias generalizadas sobre las características de los miembros de un grupo. Estos pueden ser positivos o pueden ser también negativos, pero su existencia contribuye a la simplificación excesiva de la realidad. Teóricamente, esto se relaciona con el modelo de categorización, donde las personas agrupan información para procesarla más fácilmente. Ya estoy viéndolo por parte de los autores. Sin embargo, esta simplificación puede llevar a errores malentendidos sobre individuos que no encajan en esos moldes. Este fue de pronto el resumen de los tres temas que se vieron de los tres conceptos que se relacionan con la lectura y la migración. Le cedo la palabra a la compañera Daniela. Bueno, la lectura que yo escogí fue la de Bello Dávila de 2005, que es el estudio de las actitudes en psicología social, que ofrece varios conceptos que se pueden aplicar en el fenómeno de la migración. Uno de los conceptos sería el de aptitudes. En la psicología social, las aptitudes son las evaluaciones favorables o desfavorables hacia un objeto, persona, grupo o idea. Y son fundamentales para comprender cómo las personas se relacionan con otros. Las actitudes hacia los migrantes pueden ser positivas o pueden ser negativas, pueden ser de rechazo o pueden ser de discriminación. Otro concepto sería el de los estereotipos. Los estereotipos son generalizaciones simplificadas y preconcebidas sobre un grupo social en sí. Por ejemplo, que son una carga económica o que tienen sobrecarga de pronto laboral, aprovechándose que de pronto es una persona que en estos momentos en la ciudad o en la parte donde está trabajando no está como legal. Otro concepto sería el de cambio de aptitud. Este concepto hace referencia a los procesos mediante los cuales la persona modifican sus creencias, aptitudes o comportamientos hacia un grupo o un objeto. En el contexto de la migración, las aptitudes hacia los migrantes pueden cambiar a lo largo del tiempo, como resultados como la exposición directa a los migrantes, la educación y las políticas de las aptitudes. Estos tres conceptos proporcionan un marco teórico valioso para comprender cómo las aptitudes, los estereotipos y el cambio de actitud juegan un papel crucial en la dinámica
social relacionada. A través de ellos es posible analizar tanto como las reacciones individuales como las reacciones colectivas frente a los migrantes y las posibilidades de mejora de su integración en nuevas sociedades. Muchas gracias. Gracias, compañeras. Hasta luego. Hasta luego.